Cámaras ha decidido ampliarlo y es muy probable, más que probable, que el Pleno del Congreso va a hacer lo mismo. Vamos a hablar de esto con Iván Arenas, que es un periodista y analista político que se ha especializado en el tema de la minería. Iván, buenos días. Fernando, muchas gracias, gracias a ustedes. Buenos días y mi solidaridad y mis condolencias a ti y a toda la familia de RPP por esta lamentable partida. Gracias. Iván, bueno, es inevitable pensar que el Congreso va a repetir lo que ha hecho la Comisión de Energía y Minas y va a ampliar el reinfo, que eso ya casi lo podemos dar por descontado. Lo que no podemos dar por descontado, y ahí quiero tu opinión y tu análisis, es qué va a suceder con esos 50.000 reinfos que por estar inactivos, por ser más reinfos de ociosos y especulativos, el anterior ministro de Energía y Minas los había sacado de lado. Y Bueno, ahora podrían ingresar o tener ventanas para muchos de ellos volver a ser retomados. ¿Qué opinas sobre eso? sí, Fernando, bueno, ya sabemos todos definitivamente que el Pleno va a tomar una decisión. La cuestión no es ya sobre si va a ampliar o no el reinfo, sino qué reinfo, qué tipo de reinfo amplía. Aquí el detalle es que no puede ser una ampliación de reinfo por tantos años, serían 2 años, cuando yo creo que existe capacidad operativa y capacidad técnica para hacerlo en menos de 6 meses. Luego de eso sí es importante decir que hay dos iniciativas dentro de esa misma propuesta. La primera es darle, digamos, retornar, que estos 55.000 reinfos retornen nuevamente al proceso de formalización. Y hay entiendo yo también que hay una iniciativa del congresista Guido Bellido, así como el congresista Roberto Sánchez, de abrir el reinfo, es decir, que ya no solamente se intenten reingresar a estos 55.000 reinfos que han estado suspendidos, han estado anulados, sino además que se abre el reinfo para que otros mineros que no han podido inscribirse en el reinfo puedan inscribirse, puede hacerlo. Si eso ocurre, definitivamente estaríamos retrocediendo unos 10 años atrás el proceso de formalización. Claro, ahora, tomando en cuenta esto, Iván, buenos días, le saluda César Espinosa. ¿Estamos alargando el problema? O sea, ¿estamos pateando el problema para que después se resuelva? ¿O es que realmente estamos abriendo un camino para la formalización con esta ampliación? Mira, esa es una buena pregunta. Yo creo que estamos pateando el problema, yo creo que seguimos pateando el problema, yo creo que Reinfo, y no solamente lo digo yo, sino además la gente que de alguna otra manera está involucrada en eso. El Reinfo no sirve porque básicamente el Estado fracasó, un instrumento que no sirve para la formalización, un instrumento en el que ha llegado a su fin, pero frente a eso no hay otra iniciativa del gobierno y sería bueno que en este caso el ministro de Energía y Minas pueda dar algunas iniciativas, ¿no? Esperamos cuál va a ser su respuesta frente al proceso de ampliación. Luego de eso sí es importante poder definir algunas cosas. Por ejemplo, en la propuesta se dice, en la propuesta del señor Cutipa que ha sido debatida en la Comisión de Energía y Minas sobre el avance del Pleno, se dice, por ejemplo, que hay un proceso de exclusión. Nunca ha habido un proceso de exclusión para los 55.000 reinfos, jamás, eso no ha existido. Lo que ha existido es básicamente que su proceso de formalización acabó según la ley. En reiteradas ocasiones, estos 50.000 reinfos, o más de 50.000 reinfos, se le estaba diciendo, el Ministerio de Energía y Minas en el año 2021 les dijo en reiteradas ocasiones que debían de pasar su reinfo de suspendidos a vigentes, sin embargo no lo han hecho. Y no lo han hecho básicamente por desidia, porque no levantaron nunca las observaciones, y eso es responsabilidad definitivamente de ellos. Entonces, aquí no existe ningún proceso de Sí, exclusión, no se les ha excluido, ha terminado su proceso de formalización. respecto de eso, Iván, ¿cómo ves el tránsito entre el gobierno de Dina Boluarte y el de Gerí en el aspecto de la minería ilegal y del reinfo? Porque vemos mucho más presente al exministro Jorge Luis Montero, que fue el autor de esa escisión, de esa separación de los 50.000 y la defiende con mucho más ahínco y presencia. Parece que aún siguiera siendo el ministro porque no conocemos, no oímos a don Luis Enrique Bravo de la Cruz, que aquí les hemos llamado, por favor, actual ministro de Energía y Minas. Hable siquiera con el décimo de énfasis que pone el ex ministro Jorge Luis Montero en el tema, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Iván?
Mira, en efecto, el gobierno se ha encontrado básicamente con la ampliación de Reinfo, se ha encontrado con una formalización a la mitad del camino con todos estos cambios que hubieron en el gobierno, que todos sabemos. Entonces, aquí lo que ha sucedido es que básicamente no hay, es decir, la capacidad técnica que tenía el Ministerio de Energía y Minas ha sido básicamente rebasada. Mira, el señor Montero nos dijo, el exministro nos dijo que al 31 de diciembre los 31.000 reinfos iban a poder formalizarse. Nos dio básicamente una fórmula, no lo dio a mí, sino a la Comisión de Energía y Minas en una reunión que tuvieron. La reunión, la fórmula fue básicamente que él había descubierto que cerca de 22.000 de estos 31.000 reinfos pertenecían a una o dos personas o una o dos empresas y que estas tenían aproximadamente, estaban en manos de 9.000 empresas y estas 9.000 empresas habían invadido concesiones de cerca de 190 concesionarios y que él iba a ponerse de acuerdo con los 190 concesionarios. No sabemos en qué ha acabado eso. Lo cierto es que hay definitivamente incapacidad técnica en una parte del Ministerio de Energía y Minas que viene desde el señor Montero. ¿Y cuál es esa incapacidad técnica? Fíjate. Hasta diciembre pasado, la formalización estaba en las direcciones regionales de minería. La dirección regional de minería para poder validar, poder evaluar lo que se llama un instrumento de gestión ambiental, un IGAFON, necesitaba de dos firmas. Una firma de un ingeniero ambiental y una firma de un ingeniero minero, y esto es todavía, dependiendo de los casos. Ahora, en la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas se necesitan aproximadamente 12 firmas, entre un abogado, un ingeniero, un geólogo, un ingeniero ambiental, un ingeniero de minas. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Energía y Minas y Dirección de Asuntos Ambientales tiene capacidad para resolver no solamente instrumentos de gestión ambiental, sino básicamente siempre se ha enfocado en los estándares de minería, de la gran minería. Entonces, si antes se necesitaba 2, ahora se necesitan 12, se ha multiplicado por 6 el proceso de formalización y de aprobación de instrumentos de gestión ambiental. Ahí está el cuello de botella, es un cuello de botella técnico. ¿Y por qué ha surgido esto? Básicamente porque no ha habido contratación de personal. Porque, como te digo, en el tránsito de dejar el señor Montero a darle paso al señor Bravo, en el tránsito del gobierno de Dina Boluarte al gobierno de Gerí, lo que hemos tenido básicamente es que se ha dejado este proceso técnico, se ha sacado gente, entiendo que ha regresado gente nuevamente que está involucrada en el proceso de formalización de manera más seria, pero ahí está básicamente el cuello de botella. Es por eso que cuando van a decirlos a los mineros informales o mineros en vía de formalización, les dicen, y los gremios les dicen, ¿saben qué? Aquí la culpa no ha sido mía, sino ha sido de ustedes. Y en efecto hay una parte de razón en eso. Nosotros no justificamos en ningún momento que haya una impresión de reinfo, pero ha habido evidentemente unas fallas en la capacidad técnica del MINEM. Claro, y es algo que se arrastra además de hace bastantes años. Los propios gobiernos regionales no han estado en la capacidad de poder atender la alta demanda. Señor Arenas, le pedimos por favor que siga con nosotros. Tenemos que cumplir con nuestros anunciantes y regresamos para seguir hablando acerca de la ampliación del Reinfo que se va a dar, y esta es casi un hecho esta semana, en el Congreso. Volvemos en Ampliación de Noticias. Arequipa, y estamos hablando acerca del famoso Reinfo, este proceso de formalización minera en nuestro país, y nos acompaña el analista político y experto en minería, Iván Arenas. Señor Arenas, esta decisión de ampliar hasta fines del 2027 el Reinfo, ¿considera usted que obedece a una decisión técnica porque era la única salida que nos queda como Estado, como gobierno, para atender esta problemática, o es que ya esta decisión del Congreso viene pensando en el proceso electoral que se va a realizar en abril del 2026? Mira, lo que sucedió en la Comisión de Energía y Minas es que básicamente cuando el fujimorismo y otros partidos votaron a favor de la ampliación del Reinfo, en realidad su voto básicamente era porque ya tenía un argumento técnico, y el argumento técnico era que no se ha llegado al 31 de diciembre con la formalización de los 31.000 Reinfos. Entonces, ellos ya tienen básicamente un argumento técnico, pero evidentemente no podemos dejar de lado el argumento político y sobre todo el argumento electoral. Las razones electorales y las razones políticas para hacer esto es básicamente porque están viendo con una posibilidad de financiamiento, el mundo informal y además de votos. Y yo creo que básicamente... ¿Cuántas personas viven ahora, de la minería informal como para entender la magnitud de cantidad de votos que están en juego?
Bueno, lo que pasa es que es relativo. Se dicen que existen aproximadamente 400 a 500 mil familias o personas o cabezas de familia dedicadas a esto, que sería aproximadamente 2 millones, de los cuales serían 1 millón de votantes. No se sabe exactamente cuál es el número, pero aproximadamente, entendiendo además que la minería existe en toda y se hace en todas las regiones, se entiende que es un número importante de votantes. Ahora, lo más preocupante, Iván, es que no se trata solo de un bolsón electoral, a lo que apunta César, que es importante, siempre es una clientela política es importante en términos de cantidad de votos, pero aquí es la cantidad de plata, lo que sorprende, bueno, concretamente de oro, ¿no? O sea, la presunción de que en la campaña electoral que ya está empezando se vaya a lavar buena parte de ese dinero ilegal obtenido de la minería, la sospecha es muy grande. Entonces tú como analista conoces el mundo político, Iván, ¿qué sugerirías? ¿Qué formas, qué acciones preventivas debemos llevar a cabo las instituciones y los medios para detectar ese lavado de oro que se va a realizar durante la campaña electoral? Mira, Fernando, hay una cosa que y la verdad es que eso es un tema muy complejo. Mira, fíjate, calculas los números nomás, aproximadamente según instituciones que han investigado en temas económicos, la minería ilegal movería aproximadamente entre 10.000 a 12.000 millones de dólares este año. El narcotráfico movería un poco más de 8.000 millones de dólares. Suma ese dinero y ese dinero básicamente está en el mercado, rondando en el mercado informal, en el mercado ilegal, tratando de lavarse en el mercado formal. Y eso evidentemente va a ir a la política, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo, lo que está viviendo el país es una cosa muy compleja. Además de eso, evidentemente, los partidos políticos están mirando esto con un ojo eminentemente electoral. Entonces, yo creo que los partidos políticos, los que de alguna u otra manera tienen interés en gobernar el país y tienen posibilidades en gobernar y en ganar las elecciones, porque creo que deberían firmar un pacto contra la influencia de la minería ilegal en la política, ¿no? Porque no se puede negar eso en absoluto. Mira, ¿cuál es el riesgo que se amplíe REINFO? El riesgo que se amplíe REINFO es que la minería ilegal siga lavando su producción a través de REINFOs que estén vigentes. O sea, cuando tú vas a dar una ampliación de 6 meses, vas a correr el riesgo de que eso suceda y eso está sucediendo. Pero cuando vas a ampliar el proceso de formalización por 1 año, 2 años, imagínate qué riesgo estamos tomando. Entonces, aquí los políticos deben darse cuenta de una cosa. Deben darse cuenta que en juego está la supervivencia del país, la supervivencia de la República, pero además de eso ellos tienen que tomar acciones. Y una de las acciones es un acuerdo entre todos los partidos, llamo yo, digamos, para poder evitar la infiltración o la influencia de la minería ilegal en los procesos electorales que se vengan. Claro. Ya casi para ir cerrando esta conversación, Iván, ¿cuál puede ser la solución que se debe de tomar para ponerle fin de una vez a este problema de formalización? ¿Cómo podríamos realmente formalizar esta gran cantidad de pequeños mineros que existen en el país? Es que, mira, ve, si tienes capacidad, voluntad política, la puedes hacer. Mira, tienes 31.000 reinfos. De estos 31.000 reinfos, solamente se han llegado a formalizar 64. Lo que tendrías que hacer es, ¿dónde están los cuellos de botella? Los cuellos de botella están fundamentalmente en dos cosas. En la revisión técnica de los instrumentos de gestión ambiental, donde podrías contratar un ejército de especialistas en el Ministerio de Energía y Minas y movilizarlo. Eso es el primero. Y lo segundo es en los acuerdos y en la firma de contratos de explotación en que el concesionario y el minero informal o en vía de formalización. Tienes que darle seguridad jurídica al concesionario para que pueda firmar un contrato de explotación, porque ¿qué están diciendo? Fíjate, es una cosa importante que probablemente no se dice. ¿Por qué están diciendo los mineros informales, en todo caso los presidentes de este gremio? Dicen que ya no les interesa el acuerdo de explotación. Dígame, ¿qué concesionario, pequeño o grande, va a firmar un acuerdo de explotación cuando dice el propio dirigente Máximo Franco Becker en un video hace como un mes, dice que ya no les interesa? ¿Por qué? Porque su lógica es de que mañana más tarde pueden firmar un contrato de explotación y si el oro se dispara o el cobre se dispara o los precios de otros minerales se disparan, lo que podría pasar es que el concesionario podría romper ese contrato de explotación o podría no renovar ese contrato de explotación, así que quedarían en la informalidad. Entonces a ellos ya no les mueve, ya no es un incentivo
la firma de contrato de explotación. Entonces, lo que tendríamos que darle es garantías al concesionario, el Estado garantías al concesionario para que firme un contrato de explotación. Y si el minero informal no lo quiere firmar, evidentemente se va a quedar en informalidad y en ilegalidad. Sí, sí, Iván, y hay que agregar última pregunta, por favor, y te pido una respuesta breve. El gobierno y el Congreso tienen una ocasión de volver a demostrar una mínima voluntad política de apoyar a la minería formal y que no se resbale hacia lo ilegal. Entre las medidas propuestas en el paquete legislativo de pedido de facultades, hay una que dice fortalecer el marco penal y procesal aplicable a la minería ilegal, con la idea de aplicar una penalización a toda la cadena de valor de la minería ilegal, incluyendo una penas severas a los que lavan activos y que la minería ilegal vuelva a estar catalogada dentro de los delitos susceptibles de participar en la figura de organización criminal, porque había sido sacada de ahí, cosa que es un escándalo. ¿Crees que el gobierno llegue a presentar este proyecto y que sea aprobado y que no sea observado más bien por el Congreso? El gobierno debe presentar y el Congreso tiene que dar. En octubre del año pasado, lo que estoy diciendo, en octubre del año pasado, el propio Congreso reformó la ley de crimen organizado donde retiraba la minería ilegal como una actividad de organización criminal. Entonces, tiene que retornar, porque si las fiscalías no tienen instrumentos jurídicos, posibilidades jurídicas, normativas para poder hacer investigaciones, sobre todo a los dueños de las plantas de procesamiento que son informales o ilegales, que en este momento se están haciendo lavado de activos de la producción minera. Entonces, esa ley lo que ha generado es atar de manos a la fiscalía. Y tenemos que darle nuevamente a la Fiscalía las posibilidades de que pueda investigar, de que pueda sancionar la minería ilegal, pero sobre todo que la minería ilegal sea nuevamente colocada dentro de lo que se sacó, ¿no? Que es una organización criminal. Y todos sabemos que la minería ilegal es una organización criminal donde no actúa uno, dos, tres personas, sino actúa una banda organizada. Sí, bueno, muchísimas gracias, Iván Arenas, por tus comentarios sobre la inminente aprobación del REINFO y cuáles serían las alternativas. César, siendo las 9:01 de la mañana, nos vamos al resumen de la hora y a oír mensajes de nuestros anunciantes y volvemos con más en Ampliación de Noticias.